Dígame, estuvimos hablando del horno, bien caliente, determinada elevada temperatura para cocer realmente los alimentos. Claro. Hablamos del factor microondas, todavía no hablamos de los alimentos crudos, Todavía no hablamos. ni hablamos de los alimentos a hervir. Sí, correcto. Todavía no, digo, lo hablamos como término general. Por ejemplo, parecía... un detalle, una comida que está siempre ahí en la vuelta, hacerle unos panchos, la tradicional. Exacto. El pancho tiene que hacerse hasta que empieza a marcarse, digamos, lo que no nos gusta verlo rajado. Es decir, el pancho, el frankfurter, en su interior no llega a esas altas temperaturas a pesar de que lo hervimos. Porque al hervir 100 grados, y nunca llega a 100 grados porque justamente ahí se da una interfase, en su interior no llega a los 60 y pico de grados hasta que no empieza a rajar. Bien. Entonces, tiene que estar bien caliente. Cuando decía, me quema. Cuando se abrió, empezó a abrir, y uno dice, ¡pa! se me pasó. Se me pasó. Está. Y algunos tienen la práctica de el pancho comerlo como fiambre, cortadito. No. Desestimulamos ese tipo de prácticas, bien cocidos. ¿Y qué hacemos con los fiambres, ingeniero? Bueno, hay determinados fiambres. Los fiambres es lo mismo, o sea, hay determinados fiambres en los cuales su propia elaboración, como esos fiambres que vienen de cocción fuerte, que uno los ve que son todo compactos, esos fiambres en su origen no tienen problemas salvo que hayan sido contaminados en el lugar de venta o en el lugar de manipulación. Los otros tipos de embutidos, más parecidos a los chorizos, salchichones, ahí pueden haber algunos inconvenientes, salvo que hayan sido bien sazonados. Ahí hay un tema de prácticas, de buena práctica de manufactura y de elaboración, que la misma competencia de los microorganismos que generan la fermentación interna y las altas condiciones de pH y demás hacen que sea inocuo. Esa es la forma de conservar. A veces están un poquito blandos. Cierto. Bueno, esos son algo riesgosos. De todas formas, las chacinerías están bajo control, tanto del Ministerio de Ganadería como de la Intendencia o las Intendencias del interior o del resto del país, porque el interior estamos todos, ¿no? Sí, claro. Sí, es cierto. Entonces, esas chacinerías están en control. Cuando se han encontrado algunos casos, se hace lo que se llama la recolección o el recall y se retira todo de la venta y se va a buscar, ¿no? Vale decir que estamos recibiendo y vamos a seguir escuchando al ingeniero Marcelo Amado, porque ya van 4 personas que fallecieron por Listeria monocytogenes, esta bacteria que se aloja en los alimentos y que está generando preocupación y campañas por parte del Ministerio de Salud Pública. La cartera publicó ayer en su página web, pueden conocerla ahora, una lista de prevenciones. Ya van 13 casos dentro de los cuales 4 personas han fallecido, que fueron notificados al Ministerio de Salud Pública. Son más del doble de los que suele haber cada año. Es decir, hace años que tenemos esta bacteria y hace años que convivimos, entre comillas, con ella. Ahora se ve una suerte de empuje. Vale decir que es mortal solo en caso de que haya enfermedades previas y que fomenten un terreno de vulnerabilidad en la persona que se convierte en paciente. Enfermedades previas o cuadros que empeoraron con esta bacteria. Vale decir entonces que ella vive entre nosotros y de vez en cuando guapea. Sí, se puede decir eso. Nosotros tenemos que evitar que ella levante vuelo. Nosotros tenemos que ser muy exigentes con la higiene, con la limpieza y con el manejo de alimentos. Y no cruzar alimentos crudos con alimentos cocidos. Las famosas tablitas en la casa o en los lugares de elaboración, por eso tienen algunos lugares con distintos colores. O sea, la que se usa para la carne es para la carne cruda, la que se usa para la carne cocida es la carne cocida. A veces tenemos la mala práctica de haber cortado la carne cruda y cuando la sacamos del horno o del recipiente de cocción la volvemos a apoyar en esa misma tablita. Ahí genera posibilidades de haber contagiado o de entrecruzamiento. Cuando tenemos pollo, lo manejamos en una tabla para pollos y para el pollo crudo. Y en el caso del pescado, que ahora es muy habitual, algunos tienen el hábito de consumo del pescado crudo, lo estamos desestimulando, porque justamente el pescado crudo puede ser uno de los factores o de la vía de esta bacteria. O sea, que el consumo de alimentos crudos es altamente riesgoso, y más en poblaciones que sean susceptibles, mujeres embarazadas
inmunodeprimidos, personas de mayor Obviamente 60. estamos hablando del uso doméstico, no solo en los establecimientos, no solo en restaurantes, bares. No, yo me acabo de pegar, empecé a repasar todas las tablitas que tengo en casa, me entré a sentir con una sensación de culpa. Totalmente. Bueno, y la tablita hay que además hacerle una muy buena higiene y cada tanto cambiarla, porque todas esas rayitas que además no son de tablita, a veces son de plástico o de algún material. Sí, yo de plástico no uso porque... O acrílico. Sí, claro. Si es de tabla es más fácil de limpiar y después hay que rasparla, ¿no? Ojo, hay que rasparla. Pero y tablas duras, no tablas blandas. Pero bueno, pero estamos todos iguales, ¿eh? Estamos todos pensando en casa no, qué horrible. Claro, justo. Este fin de semana y el asado. No, es terrible porque además en serio que tenemos que hacer una autocrítica en esto, ¿no? Marínez, esto vale para esta bacteria como para todas las otras. Bueno, no me venga a asustar acá. Yo no me vengo a asustar, al contrario, justamente. Que si no, yo no vengo mañana, me quedo limpiando las tablas en casa. No, es que a veces uno dice, tengo una diarrea, tengo un dolor de estómago, un ataque al hígado, y ahí está el factor. Y a eso quería ir. Yo sé que usted no es médico, ¿no? Y estamos hablando con alguien que es ingeniero y con formación... Agrónomo. Ahí está, en agronomía. Pero este bichito, ¿nos puede hacer pasar un mal momento al rato de que lo consumimos? Bueno, este es un bichito bien complicado porque puede reaccionar rápidamente o pasarse 70 horas adentro nuestro trabajando. Entonces, y no tenemos ningún síntoma. Entonces, podemos no tener ningún síntoma. Por ejemplo, nos contaminamos en el fin de semana y hasta el jueves el bichito no avisa. Puede ser, puede pasar eso. Eso es lo que nos han explicado los médicos. Claro, también puede ocurrir que no cursar una enfermedad aguda por el... También, claro. No necesariamente, pero bueno. Exacto. Ahí, bueno, justamente este bicho es susceptible a todos los sistemas nuestros inmunes. Entonces, por eso los inmunodeprimidos son más... Ahora, ingeniero, ¿y qué hacemos con la naranja? Además de le metemos el termómetro y, bueno, está a una temperatura donde la bacteria puede proliferar. La naranja hacemos buenos jugos, la naranja la pelamos. La naranja la consumimos. Lo que tenemos que tener mucho cuidado no solo con la naranja, es con las manos nuestras. Claro. Y con las manos de los manipuladores de alimentos y sobre todo en los lugares de elaboración muy frecuentes. Ahí algunos aconsejan guantes. Nosotros en lo personal creemos que el guante no es lo más adecuado. Salvo que uno cada vez que manipula un alimento agarre el guante y lo tire, cosa que no es lo frecuente. No ocurre, claro. ¿No? Yo uso guantes descartables de esos finitos de no sé si son de cirugía o pretenden ser. Bueno, pero una vez que termina de elaborar, lo tira. Y me son muy cómodos, pero reconozco que no es común. Hay gente que los usa para toda la casa, inclusive para todos los espacios. Lo mejor es lavarse las manos. Las manos nuestras son además las que perciben la suciedad porque uno se siente que tiene grasa, que tiene suciedad y se lava. Lavarse las manos, el lavado de manos es otro de los temas bien importantes, no es agüita y otra cosa. La mano empieza en el codo. Bueno, eso para el manipulador empieza en el codo, pero la mano requiere primero el agua, después el jabón, y cuando tenemos bastante jabón en las manos contamos por lo menos hasta 20, lo que se llama 20 segundos. Que ese es el tiempo que nosotros le vamos a destinar para sacar la suciedad. Una vez que sacamos esa suciedad, ahí vamos al enjuague. Y después del enjuague, lo posible, agua tibia o agua caliente para sacar. Y después, si es un manipulador profesional, debería ir al desinfectante. Cuando es un manipulador profesional, tiene que ir al desinfectante. Y luego, el agua para sacar el desinfectante y se terminó ahí. O sea que eso es la mecánica que tenemos que tener cuando manipulamos alimentos y sobre todo a nivel profesional. En la casa el cuidado que tenemos que tener sí es de lavarnos muy bien las manos antes de empezar a cocinar. Y que si tomamos los huevos para hacer una preparación, ahí sí tenemos que tener los cuidados. Ahí siempre, sí. Ahí siempre. Sí. Eso siempre. Sí. Lo que pasa es que, claro, en los platos complejos, que usted pasa, uno se lava las manos 4 veces, 5 veces, pero claro, a la que te criaste, ¿no? Por eso es que es bien importante... Nunca conté 20 veces, lo digo públicamente. Claro. Son 20 segundos más o menos que es lo que se calcula. Por eso dice uno hasta el 20. Yo mañana no vengo, voy a repasar todo esto. Mientras tanto, vamos a darle cabida a las preguntas de ustedes, que son las que importan. Y con los lácteos, ¿qué pasa? Dice Irene del Parque Rivera. Bien, los lácteos es otro terreno. A ver, Irene. El tema de los lácteos, estamos hablando de lácteos, se pasteuriza la leche. Bien. Los riesgos empiezan cuando estamos manejando lácteos que provienen de leche cruda. El caso que se hagan yogures con leche cruda, se hagan quesos con leche cruda, o el mismo manejo de la propia leche cruda que en algunos lugares del país todavía se sigue tomando como práctica.
Ese es un riesgo importante. Y después, en algunos lácteos, algunos quesos son recontaminados. Entonces ahí es donde puede haber algún problema, pero tiene que haber un foco previo. O sea, el lácteo, si proviene de la leche pasteurizada, no debería estar. Porque vale la pena recordar que esta bacteria puede estar en la mesada de casa. Sí, incluso además de estar en la mesada, ella genera un recubrimiento, una costra. O sea, esa colonia genera una costra. Y esa costra solo se remueve con cepillo. O sea, esta también es de las prácticas... Es complicada. Bichito porfiado para sobrevivir. Por eso es que nosotros cuando hacemos las recomendaciones no pensamos en ellas solamente, pensamos en todas las prácticas que hay que tener en los restaurantes, en las cocinas. A ver, Amado, usted sabe que esta noche la gente va a empezar... termina el programa... La venta de cepillos va para arriba. Ahí está, la venta de cepillos va para arriba. Gracias a Amado. No, digo, yo estoy pensando que mucha gente en este momento está tomando recaudo y dice, bueno, cuando terminemos de escucharlo a este hombre, vamos a pasar el cepillo con hipoclorito por la cocina. Bueno, no es para alarmar, digo, son las prácticas que deberíamos tener habituales. Está perfecto. Ahora eso... no solo hipoclorito, porque... eso le iba a decir, ¿me quedo corta con hipoclorito? Claro, porque si sabemos que existe esta bacteria y que tenemos un lugar proclive a que se contamine con ella, deberíamos cambiar. O sea, ella también genera ciertas resistencias. Porque ella se acostumbra. Se acostumbra y es media resistente. Entonces, el amonio cuaternario es uno de los desinfectantes que se usa en particular mezclado con alcohol. Yo voy a una droguería y digo, el ingeniero agrónomo Amado me dijo que venga a comprar amonio cuaternario. Se vende como cualquier otro desinfectante. Hay marcas comerciales. Hay marcas comerciales de amonio cuaternario. ¿Lo diluyo con alcohol? Se le agrega alcohol, pero básicamente esto se recomienda para las plantas. Yo también le estoy hablando a los elaboradores de alimentos. Yo cuando era chico... Es que si usted me dice a mí que yo tengo que tener amonio cuaternario en la cocina... Claro. Yo le voy a decir... No solo le hablo a usted. No, yo quiero proteger a mi gente, no quiero tener amonio cuaternario. También. Y sin embargo es al revés. Exacto, pero a ver, nosotros cuando éramos niños nos criamos con las abuelas. Y mi abuela, lo que no faltaba en casa era el líquido Carré, famoso. Totalmente de acuerdo. El líquido Carré y otro desinfectante amarronado que hacía espuma. Exacto. Y que tenía una espada. Sí. ¿Se acuerda de los dos? Sí, con los dos se desinfectaba y todos sentíamos que habíamos pasado... Y pasamos por ahí. Ahora, lo que hemos percibido en estos últimos años y estas últimas 2 generaciones, por decir una época, se ha bajado la guardia en las prácticas de higiene y de manipulación de alimentos. Porque no se heredan, se transmiten. Entonces esa transmisión que teníamos generación a generación de estar al lado de la abuela y ver cómo se hacía... Claro, que se manipulaban más alimentos. Y se manipulaban más alimentos. Entonces, hoy estamos en los preelaborados. Tampoco nadie comía afuera. Claro. O ocasionalmente. Tendés a confiar, decir, bueno, si ya viene... Hoy tenemos los freezer, tenemos las heladeras, tenemos los microondas y eso requiere mucha higiene. Ingeniero, a propósito, hay una televidente que plantea algo que está siempre pendiente, que es el tema de los alimentos que van al freezer. Dice, un problema que la población olvida es que congelar alimentos y congelarlo y vuelto a congelar es malo. Eso es grave, no es malo. Grave. Eso no es malo, es grave. ¿El alimento crudo? ¿El alimento crudo o hecho? A ver, ustedes congelan algo. Incluso cuando uno va a comprar un alimento, lo que conviene es consultar si ese alimento estuvo congelado. Ajá. Si uno piensa comprar determinado corte de carne, por decirlo. Sí. ¿No? Entonces, bueno, y lo voy a guardar porque lo voy a poner en el freezer. Consulte primero si ese alimento fue congelado. ¿Por qué? Porque una vez que se descongela el alimento, empieza a formar agua en su interior. Y cuando usted lo vuelve a congelar, esa agua rompe y parte. Entonces ahí son lugares donde se crían... Aunque esté a temperatura bajo cero. No importa, porque ahí cuando usted lo descongela, ahí empiezan a trabajar. Y más este tipo de alimentos. Pero el alimento que se congeló no debe ser... Si lo descongelamos, ya no puede volver a ser congelado. Entonces, lo que hablamos siempre es de las cadenas de frío. Y la cadena de frío vale para esta y para todas. La cadena de frío es crucial. Y uno en la casa, lo que nos conviene es, si vamos a algún lado y tenemos que comprar alimentos congelados, o volvemos rápidamente a nuestro hogar, o tenemos recipientes que ahora hay, que hay heladeritas, hay bueno, hay hasta unas bolsas térmicas. Cierto.
Entonces, eso nosotros lo recomendamos y además lo practicamos. En lo personal lo practicamos. Ay, Amado, mire, tengo una lista tan larga que voy a tener que hacer una pausa y volver con usted. ¿Está preparado? Como usted quiera. Acá alguien que dice que lava después que utiliza las tablas. Hola, María Inés Sotelo. Yo tengo varias tablas y después que las utilizo las lavo con hipoclorito. ¿Está bien? Es correcto, es una buena práctica. Lo que tiene que revisar es si esas tablas o superficies están bien lisas, porque cada tanto se van marcando. Y si se marcan, ahí es donde se deposita. Entonces hay algunos estudios que demostraron de que el plástico muy marcado es más contaminante que otras Sí, materiales. de plástico no hay que usar en realidad. No sería lo aconsejable. Empecemos por usar de madera. Y de maderas duras. De maderas duras que son las que no penetran las grasas. Porque la madera también, si la madera es blanda... Y además, guardémosla para el pan. Guardémosla para el pan. ¿Qué le parece? Y cepillarla muy bien, ¿no? O sea, bien higienizable, superficie lisa, bien higienizable. Miriam le pregunta si el vinagre también desinfecta, el de alcohol. Con respecto al vinagre, se usa para el consumo, no llega a matar este tipo de bacterias. Bien. ¿Cuál es la correcta manipulación del pollo? Le dice María. Como todos los alimentos, y el pollo en particular, bien cocido. Eso me acuerdo que yo cuando era niño, a donde íbamos a comer o cuando estaba preparado, mirar. Si tiene una parte que está media rosadita o no está bien cocida, da para desconfiar porque el pollo en particular puede tener no solo esta, sino otras amigas de ella que pueden tener algún problema en la salud. Bien cocido el pollo siempre, y si se manipula en la heladera, tiene que estar en un recipiente tapado, cerrado, al frío, y luego manejarlo sin mezclar con otros alimentos. ¿Los síntomas son parecidos a los de una gastroenterocolitis? No, tengo entendido que son más parecidos a un tipo meningitis, a un tipo de dolores de cabeza, vienen más por ese lado. ¿Qué hacemos con la frutilla? ¿La seguimos lavando con una gotita de hipoclorito? Pregunta alguien aquí. La frutilla, bueno, ahí me toca la sensibilidad como agrónomo. Sí, vamos a llevarlo a su territorio. Sí. Lo estábamos tratando muy bien, lo teníamos en un terreno de confort. Vamos a llevarlo al campo a ver cómo me lava la frutilla y ¿sabe qué? El rabanito. El rabanito. Uy, A el ver, berro. En el caso ahí está, y el berro. Y el Lo berro. quiero ver, Amado. ¿Iba al corte? No. No, en todavía. En el caso de la frutilla, para poder manejar la frutilla bien en su casa, conviene primero no comprar frutilla que dure más de 2 o 3 días en la heladera, porque después se empieza a echar a perder. No guardarla en un tupper, mantener el cáliz, la parte verde que tiene, para que no se deteriore lo más entera posible, y en el momento que uno la va a usar, ahí la lava. La tiene que lavar poco rato en agua, porque ella si no se empieza se hidrata. Sí, y se empieza a deshacer. Porque la frutilla no es un fruto, es una cantidad de frutos arriba de una formación. Entonces eso tiene otra. ¿Y usted la lava con hipoclorito la frutilla? No, acá un televidente hizo la lava forma. con Ah, no, pues yo a su casa no voy a comer No, frutilla, no, le yo la lavo. advierto. Se Con lava con agua. hipoclorito y después se enjuaga, pero. ¿Y sin hipoclorito se puede? No sería aconsejable, pero el hipoclorito uno lo deja 5 minutos con una cucharadita en el caso de la frutilla y ella... Vamos enseguida al rabanito y al berro. Pero antes le berro ha pregunto, ¿y qué cambiado pasa mucho. con el arrastre? Porque uno se siente seguro cuando coloca la frutilla tomada desde su cabito en el chorro de abundante agua de la canilla. Y entonces ahí uno dice, acá te está yendo bacteria, vos, tu vieja y tu papá, y ahí se siente saludable. No me conteste ahora, por favor, enseguidita cuando volvamos de la pausa. Con eso, viendo todas nuestras normas de higiene culinarias, estamos pensando todos en cómo tenemos la mesada de casa. Pero lo tratamos de tomar con humor, pero en serio que tenemos que aprender de buenas prácticas, porque a medida que nosotros vamos aprendiendo, también las bacterias, aunque aprender quizás sea una manera excesiva de calificar, se adaptan, ¿verdad? Y en esa adaptación perdemos nosotros. Se adaptan y aprenden. Y aprenden. Bien. Muchas preguntas de parte de ustedes. Habíamos hablado de cómo son los alimentos hervidos, cómo son los alimentos crudos, pero habíamos quedado en el mundo de la naturaleza. Estábamos hablando de la frutilla y nos íbamos acercando al rabanito, y al berro, que es el que tiene de todas las hojas verdes la peor fama por el tallo. Sí, el berro tiene vieja fama porque originalmente el berro siempre estaba en En las bañados. orillas de los arroyos y los bañados. Ahora, hay productores de berro que son profesionales, lo que llaman los berreros, que le llaman los berreros, ellos que hacen berro,
y tienen piletas o tienen cauces tiene un costo muy alto porque precisa que el agua siempre esté circulando y corriendo. Entonces ahí hay toda una serie de prácticas de cosecha de ese berro. Hoy se hace en formas higiénicas, hay productores que lo hacen de muy buena manera. De todas formas, el berro, como cualquier otra hortaliza de hoja, requiere una higiene por los distintos manejos que pueden tener a lo largo de su vida hasta que llegaron a nuestra casa. Lo que nosotros siempre aconsejamos y sugerimos es de que el producto se lave en la casa en la medida de lo posible. El caso del berro que estamos hablando, se conserve en una bolsa y después se vuelve a lavar y se desinfecte en el momento de utilizarlo. Mire lo que nos dice una televidente. Claro. Después de lavar bien la verdura que se come cruda, yo la dejo en agua y vinagre por media hora. Y ahí la vuelvo a enjuagar. ¿Es suficiente o tengo necesariamente que usar hipoclorito? Y bueno, lo que se haría aconseja... usted, doctor? Perdón, ingeniero. Ingeniero, bueno, en lo personal a mí el vinagre no me gusta, pero es un tema personal, tengo adversión por el vinagre. Pero el vinagre, no dejo de reconocer que el vinagre es un antiséptico natural, que por eso se usa, la práctica del vinagre se utiliza en el momento de comer. Pero previo a echarle el vinagre o a hacer la ensalada, hay que hacer la desinfección. O sea, la desinfección va previa y eso requiere unos minutos del agua del producto que sea, en el caso de una hoja, de una lechuga, o que ustedes decían, la frutilla o los tomates, eso hundido en agua durante 5 minutos con una cucharadita de té de hipoclorito, y eso va a desinfectar. ¿De cuánta cantidad de agua? Bueno, si nosotros ponemos esa cucharadita de té en 2-3 litros de agua, por ejemplo, ¿no? Ahora, fíjate, y eso después lo enjuagamos para sacarle el sabor. Claro. Con agua también, agua potable Que y corra. que corra. Lo que María Inés comentaba hoy de cómo lavar la frutilla o cualquier otro vegetal, lo grueso se saca con agua descorrentida, que escorra el agua abajo de la canilla. Claro. Y que esté apoyada en un colador. Eso que corre y que salga, Claro. que circule esa agua. Ahora, fíjese lo que plantea Gabriela de la Aguada, que es lo que nos falta de la cadena de higiene. Dice, Gabriela, ¿y qué otra. hacemos? Sí, ¿qué hacemos con la esponja y el fregón de la cocina? Eso es una excelente pregunta. Bien, claro. Y el fregón o los fregones. Sí. Porque deberíamos tener distintos fregones según qué es lo que vamos a fregar. La esponja, tanto la esponja como el fregón, siempre también se requiere que una vez que terminamos de lavar o previo a lavar, estén desinfectados. Y esa era una vieja práctica, vuelvo a recordar a mi abuela, que me enseñó mucho de todo esto, que después lo pudimos darle la explicación y el porqué, desinfectarla y lavarlo con hipoclorito, para no mencionar ninguna marca Está comercial. bravo para ser amigo suyo, doctor. No, todo Para invitarlo a comer, por lo menos. todo lo No, está contrario. bravísimo, está bravísimo. Apenas soy agrónomo. No, tiene razón, sí. lo mismo. Mire, es un horror su vida. Pero no todo lo contrario. Para No, nosotros no, es un no. disfrute. Mire, dice acá, no sé si esta pregunta la hicimos, María, pero este es realmente muy preocupante. Dice, soy cocinera en una cadena muy importante de supermercados. La mayoría de las normas de higiene no se respetan. ¿Qué hacemos, plantea? Nosotros estamos permanentemente arriba de ese tema, estamos con inspecciones frecuentes, tenemos un monitoreo y cuando se detectan que no se respetan, ahí tenemos medidas correctivas, sanciones, incluso hasta hemos llegado a clausurar algunos locales. En este momento en particular estamos trabajando con las directivas de las gremiales. Primero porque en ninguna parte del mundo con inspección se resuelve el problema. No nos alcanzarían, el número que a ustedes se les ocurra pensar no nos alcanzaría para inspeccionar y llevar ese control. Nosotros queremos llevar al Uruguay a 3,5 millones de inspectores, o sea que cada uno de nosotros sea un inspector e ir a métodos de auditoría. Es decir, que nosotros seamos conscientes y que el trabajador de un lugar de elaboración de alimentos sea él mismo el que reclame, imponga sus prácticas de manejo. Y estamos trabajando con las empresas para ir a un sistema de auditoría, que nosotros podamos ir a controlar si realmente que haya registros de las buenas prácticas de manejo. Porque la inspección es algo puntual y fortuito que puedo ir hoy y tú lo estás haciendo bien y le doy vuelta y lo haces mal. Entonces, queremos ir a sistemas sostenibles donde el compromiso esté justamente, porque el inspeccionado también se descansa. Bueno, ya pasaron los inspectores, o al revés, están por venir. Y vinieron, ¿no? Eso es lo que pasa habitualmente. Entonces nosotros queremos ir a un sistema de control
donde el que esté seguro sea el consumidor. Y que además el consumidor tenga los elementos para auditar y para interpelar al que lo provee. Le agradecemos mucho su presencia. Aún así, con su tarea como inspector de la Intendencia de Montevideo, le pregunto, ¿es posible que ustedes reciban denuncias y vayan directamente por esas denuncias? Estamos recibiendo permanentemente denuncias y las denuncias las estamos canalizando rápidamente. ¿Se reserva a la persona que denuncia? Totalmente. ¿A dónde se hacen? Las denuncias se hacen por la página web, Bien. Se hacen por el correo electrónico sica@imm.gov.uy. SICA de SICA. SICA, Sí. Allí se hacen rápidamente. Y si no, por los teléfonos habituales de la Intendencia, cualquiera de ellos se recibe, se reserva lo que estamos haciendo es justamente reservando. Perfecto. Y después hacemos la devolución de cuál fue el tema de la denuncia. Bueno, todo nuestro agradecimiento y en especial le voy a transmitir la solidaridad de un televidente que parece que, que va a las reuniones y pide normas de higiene y todos los amigos le toman el pelo, así que acaba de verlo a usted y ha sentido que es una suerte de alma gemela o en todo caso de respaldo. Muchísimas gracias por haber venido. Agradecidos somos nosotros. Y no va a ser esta la última entrevista que hagamos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando en estos temas porque además es notoria la avidez de información y la preocupación de nuestros televidentes. Sí, nosotros queremos que no solo se trate el tema de alimentos cuando hay un problema. Exacto. Que sea un tema permanente y queremos separar el alimento de la mercancía. Ese es el otro tema. Porque... Si alguien hablaba que es cajero de un supermercado, bueno, da para leer. Gracias por hoy. No, al contrario. Muchas gracias.